Y vamos a empezar. Bueno, esta unidad que es 12, 11. 11. Interpretación del acto jurídico. Salimos un poco ya del concepto de los elementos esenciales, accidentales, y vamos a ver cómo interpretar un acto jurídico, ¿verdad? Vamos a ver el concepto de lo que es la interpretación, ¿verdad? Y cuando hablamos de interpretación, hablamos de establecer el sentido y el alcance del acto. Como sabemos, no todos somos hábiles a la hora de redactar o establecer de manera voluntaria un contrato entre las partes. Entonces, para eso se requiere la interpretación entre una controversia o entre una disputa, una diferencia. Se recurre a la interpretación, ¿verdad? Se le asigna un significado a lo que está acordado entre las partes, ¿verdad? Lo que respecta a la interpretación en el código está esto en el capítulo quinto, en los artículos 708 al 714 y en los artículos 300 y 301 versa referente a lo que es la interpretación de los actos, ¿verdad? Lo que se trata un poco de contrastar es la voluntad psicológica, o sea, lo que querían las partes respecto a lo que escribieron en papel, ¿verdad? Que es la voluntad jurídica, un poco. Lo que se busca un poco es confrontar ambas voluntades y establecer el real sentido del acto, ¿verdad? Y lo que se busca es la intención común de las partes, que es lo que realmente quisieron hacer, y la buena fe. Esos son los pilares de la interpretación. Hay algunas situaciones bastante particulares, ¿verdad? En cuanto a, por ejemplo, la calificación errónea de un acto jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Si el título de mi contrato dice compraventa, pero el cuerpo, el texto de mi contrato es referente a un alquiler o a un comodato, entonces la pregunta es, ¿la calificación errónea de ese contrato, de ese acto, invalida el contrato? ¿Invalida el acto? La verdad que no, ¿verdad? Porque hay un principio que es el de la conservación de los actos. Entonces, lo que el derecho intenta es que se conserven los actos. Entonces, el título, la calificación errónea de ese acto, el título erróneo no invalida el acto, sino que lo que procura o lo que autoriza es que se investigue su alcance y se determine en qué reglas van a regir para ese acto. Entonces, si yo en mi contrato le puse compra-venta, pero el cuerpo de mi contrato indica claramente que eso es un alquiler, vamos a regirnos, vamos a interpretar ese acto en el sentido de un alquiler, que es lo que realmente las partes plasmaron en el cuerpo de ese contrato, ¿verdad? Independientemente a que el título, la calificación de ese contrato sea compra-venta, claramente el texto de ese contrato nos dice que estamos ante una figura de un arrendamiento. Entonces, la calificación errónea no invalida al acto, ¿verdad? ¿Y qué importancia tienen los hechos internos? La voluntad real, dice, debe seguir siempre de hechos exteriorizados. O sea, hace rato decíamos, voluntad in mente retenta, voluntad no est, ¿verdad? O sea, mi voluntad interna no sirve de nada si es que no se expresa a través de un hecho exterior, ¿verdad? Si uno quiere probar que la voluntad no se condice con lo que expresaste, se tiene que probar a través de conductas exteriores que demuestren la verdadera intención. O sea, el juez nunca va a recurrir a tu aspecto psicológico interno para entender la real intención de las partes, sino lo que va a observar es la conducta de las partes en el ejercicio de esa relación jurídica. Eso es lo que va a observar, la intención a través o exteriorizada a través de la conducta, ¿verdad? De las partes. Eso es lo que por lo menos es un elemento de valoración para interpretar un acto jurídico, ¿verdad? Señora. Yo tengo acá gráfica así, interpretación del texto. Tiene 3 puntos. Circunstancia, que es el contexto, la conducta de las partes y el fin práctico. Exacto. Ahí ya resumiste justamente, ¿verdad? La conducta,
el fin y las circunstancias en las que se celebra el acto son un poco los factores que se valoran a la hora de interpretar un acto. ¿Y cuándo es necesario interpretar algo? Cuando existe un contrato que tiene una calificación errónea, cuando el sentido de las palabras es ambiguo, cuando hay cláusulas que se contradicen. Entonces ahí entramos un poco a interpretar el acto, el contrato en sí, ¿verdad? Y ahí tomamos los factores que acaba de decir Zeneida, ¿verdad? Tomamos el contexto, tomamos la conducta y el fin práctico que las partes buscaban al momento de celebrar el acto. Esos son los factores que se analizan, ¿verdad? Y tratando de desentrañar la intención, vamos a recurrir, lo primero es, estos son como, podemos llamarle que son criterios en un sentido de prelación de importancia, ¿verdad? Vamos a acudir a estos criterios para tratar de desentrañar el real sentido de las partes. Y lo primero que tenemos que analizar son el real sentido de las palabras, el sentido literal de las palabras, ¿verdad? Dice, ¿qué es lo relevante? ¿El sentido literal de las palabras o lo que las partes entendieron, ¿verdad? Ejemplo, si alquilo un cuarto de mi casa en la que vivo durante 10 años y luego firmo un contrato en el que a este mismo inquilino le alquilo mi casa, ¿estoy alquilando la casa entera o solo el cuarto? Entonces, acá lo que prevalece es la real intención de las partes. Vamos a observar cuál es la conducta de las partes anteriormente para poder entender el real sentido de ese contrato, de ese acto, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver que no alcanza con el sentido literal de las palabras, ¿verdad? Pero sí alcanza con la real intención de las partes, con el fin práctico y las circunstancias bajo las cuales celebraban el acto. Entonces, muchas veces cuando las palabras no alcanzan, tenemos que guiarnos por la conducta, el contexto y el fin de las partes, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de una interpretación extensiva y restrictiva, por ejemplo, dice, si se menciona que los bienes de un matrimonio entra el mobiliario, ¿se excluyen los demás bienes? No, dice, ¿verdad? La enumeración de un caso no excluye los otros a los que por medio de la razón pueda extenderse. O sea, la interpretación en este caso se hace extensiva cuando se dijo menos de lo que tenía que decirse, ¿verdad? Entonces se extiende la interpretación y se abarca un poco más porque el contrato, el instrumento en este caso, dice menos de lo que tiene que decir. Entonces se apela a este tipo de interpretación que es la extensiva, ¿verdad? O sea, la enumeración de un ejemplo excluye a los otros, no excluye. En cambio, utilizamos la extensión de esa enumeración para incluir a los otros elementos que no fueron enunciados taxativamente en ese acuerdo, en ese contrato, en ese acto, ¿verdad? En un sentido contrario aplica la interpretación restrictiva, que es cuando se dijo más de lo que tenía que decirse, ¿verdad? Dice, se utilizan expresiones generales. ¿Qué sucede? Cuando hay unas expresiones generales que no son muy específicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué sentido lo interpretamos? Y nos da un ejemplo. Si Julia dice que no tiene nada más que reclamar contra Marcia, con la que tuvo un accidente, ¿significa que no puede hacer un reclamo por otro motivo? No. Por lo general dice que fueren las expresiones usadas en el contrato, este no comprende sino los objetos sobre que las partes han propuesto contratar. Claro, al decir no tiene nada más que reclamar, lo está haciendo en un sentido muy general, si lo vamos a interpretar literalmente. Eso no implica que no haya nada más que reclamar. Lo que implica es que se interpreta de manera restrictiva, se acorta el alcance de esas palabras en decir, no hay nada más que reclamar en relación a lo que nosotros propusimos contratar, no en relación a otros posibles eventos futuros o daños emergentes que vayan a producirse, ¿verdad? Entonces, son formas en las cuales se puede estirar la interpretación de lo que se haya escrito, que es la interpretación extensiva, o son formas también en las cuales se pueda reducir el alcance de lo escrito, que obedece al criterio de la interpretación restrictiva, ¿verdad? Limitado solamente a lo que las partes convinieron.
Y acá está lo que mencionaba Zeneida, ¿verdad? Para entender la real intención de las partes, tenemos que buscar el fin práctico o económico. Dice, el juez debe situarse en la situación que estuviesen las partes para indagar sobre qué es lo que buscaron. No debe ser tan jurídico su análisis en ese sentido, sino que más profano, porque no todos sabemos redactar, no todos sabemos construir contratos, entonces puede existir errores. Entonces hay que entender qué es lo que querían hacer para tratar de interpretar, ¿verdad?, el acto. Por eso hay que buscar qué buscaron, qué es lo que querían, cuál era su fin. Eso va a ayudar a entender un poco a interpretar un poco ese acto. También el contexto, ¿verdad? Cuando nos referimos al contexto, nos referimos al cuerpo del contrato. Sabemos que un contrato está integrado por cláusulas, por artículos. Entonces, el contexto es el sistema de artículos por los cuales está compuesto ese contrato, ese acto, ¿verdad? Las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del contexto general. Entonces, a partir de que yo voy leyendo mi contrato, me voy percatando que hay cláusulas que actúan en su mayoría en un sentido, pero hay algunas cláusulas que actúan en un sentido un poco ambiguo. Entonces, ¿en qué sentido interpreto esas cláusulas? En el sentido general al cual va el contrato. Entonces, no tengo que ser tan literal, sino que tengo que entender que el contrato es un sistema de normas que está hecha por artículos, por capítulos, ¿verdad? Por cláusulas que están numeradas. Y bueno, entender el sentido general de todas esas cláusulas y a partir de ahí algunos artículos o cláusulas que vayan en un sentido contrario o sean ambiguas, interpretarlas en un sentido general hacia donde va el espíritu de ese contrato, ¿verdad? Y acá nos da un ejemplo. Dice, cantante es contratada bajo un periodo de prueba de 3 días. No obstante, el contrato dice que en caso de terminación del contrato por cualquiera de las partes, debe pagarse una suma importante de dinero. La pregunta es, ¿debe pagarse a la cantante si se le despide en el segundo día de trabajo? No, pues no se puede leer solamente la cláusula referida al pago de la indemnización, sin atenderse a la cláusula que permite resolver el contrato durante el periodo de prueba. ¿Se dan cuenta cómo? Periodo de prueba. Claro. Dice, la cantante es contratada bajo un periodo de prueba de 3 días. Periodo de prueba. Pero no obstante, el contrato dice en otra parte, ¿verdad?, que se puede dar la terminación del contrato por cualquiera de las partes y debe pagarse una suma importante de dinero. Entonces, no, vamos a interpretar el contrato en el sentido del contexto de ese contrato, ¿verdad? Que, ok, se entiende que hay un periodo de prueba que no se supera el periodo de prueba, no hay una obligación de pagar esa suma importante de dinero, ¿verdad? Porque justamente está en un periodo de prueba, ¿verdad? Esa es una forma de interpretar un poco el contexto en el cual se construyó ese contrato, se celebró ese acto, ¿verdad? Por eso dice, las cláusulas se interpretan una por medio de las otras, ¿verdad? Y a las cláusulas que son dudosas se les imputa la interpretación que resulte del contexto general de ese contrato. El comportamiento total, dice, ¿verdad? Para determinar la intención común de las partes se deberá apreciar su comportamiento total aún posterior a la conclusión del contrato. Comportamiento posterior, ¿puede ser de cualquiera de las partes? No, debe ser de ambas partes. Y cuando hablamos de comportamiento anterior, debe ser considerado con prudencia extrema. Ejemplo, dice, libro de alrededor de 300 páginas. Bueno, cuando hablamos de comportamiento total, lo que tenemos que ver es la conducta de las personas, la conducta de las partes dentro de ese contrato, ¿verdad? Entonces, es también, como decía hace rato Zaneda, es una de las herramientas que tiene el juez para interpretar el real sentido. La conducta de las partes, el contexto y el fin práctico. Esos son los elementos o los factores de análisis para interpretar un acto jurídico, ¿verdad? Acá está el principio que es muy importante. El principio de conservación del acto. Si una cláusula es susceptible en dos sentidos, debe optarse por el que resulte en su validez
no en su nulidad. Claro, yo tengo que buscar siempre que el acto tenga vida, persista, se mantenga. Si una cláusula se entiende de manera ambigua, no voy a descartar la cláusula, voy a mantenerla y voy a optar por aquella que le dé vida a ese contrato, que no la extinga. Por ejemplo, Pedro y Pablo firman un contrato. En él se dispone que Pedro puede pasar por sus propiedades. Es obvio que se refiere a las propiedades de Pablo, pues es evidente que Pedro puede pasar por sus propias heredades, claro. Entonces, se dan cuenta cómo se trata. Un contrato mal redactado puede entenderse de manera ambigua, no se entiende por el contrato de quién es lo que puede pasar Pedro, ¿verdad? No se entiende. Entonces, ahí es donde un poco se busca entender el contexto de qué es lo que quisieron hacer las partes, ¿verdad? No se puede invalidar esa cláusula por el solo hecho de que es ambigua. Vamos a entender que lo que dice es que Pedro puede pasar por las propiedades de Pablo, porque Pedro se entiende que puede pasar siempre por sus propias propiedades, ¿verdad? Y respecto a la naturaleza del contrato, si una cláusula es susceptible en dos sentidos, debe tomarse en el sentido que más convenga a la naturaleza del contrato. Ejemplo, pago de alquiler por 9 años cuyo precio se entiende que es mensual. Claro, si yo el alquilo, si el pago del alquiler es por 9 años, se entiende que el pago va a ser de manera mensual, no va a ser de manera anual, ni va a ser en un solo pago, ¿verdad? Entonces, son ejemplos, ¿verdad? Para entender la naturaleza de un contrato. Si un alquiler, se entiende que el alquiler es por una determinada cantidad de tiempo, en este caso en años, se entiende o se presume que el pago va a ser mensual, ¿verdad? Si no se pacta algo en contrario por lo menos, ¿verdad? O ante falta de alguna especificación en cuanto al periodo o la forma en la que va a ser pagado ese alquiler. Acá hay algo muy importante y esto probablemente va a quitar en el examen, que es la interpretación contrapreferente. Esto se da en contratos de adhesión. Un contrato de adhesión es un contrato que generalmente se da, por ejemplo, en los contratos de telefonía, en los seguros, en lo que es la salud prepaga. Es un contrato ya previamente redactado por una de las partes al cual vos te suscribís. Eso es un contrato de adhesión. Y dice el artículo 713. Las cláusulas insertas en las condiciones generales del contrato, así como en formularios dispuestos por uno de los contratantes, se interpretarán en caso de duda a favor, dice, del otro. Ejemplo, contrato entre un locatario, el locatario ¿quién es? El que alquila, es el adherente, y un contratista, en el cual el contratista se obliga a indemnizar por los daños de sus empleados, pero los daños son ocasionados fuera del horario laboral. ¿Debe indemnizar de todas formas? Sí, pues la interpretación debe hacerse a favor de quien se adhirió al contrato. Entonces, sería el ejemplo de que si yo contrato un plan de telefonía contigo, yo soy el adherente, ¿verdad? El proponente es Tigo. Entonces, si hay una cláusula eventualmente en la cual hay duda, ¿a favor de quién se interpreta esa cláusula? A favor del adherente, porque se entiende que es el más débil en esa relación. Yo soy más débil con respecto a Tigo. Yo no redacté ese contrato, Tigo lo redactó. Yo me adherí. Pero como hay una cláusula que es medio dudosa, se interpreta a favor del adherente, que es el más débil, no a favor del proponente. Esa es la interpretación contrapreferente, ¿verdad? ¿Por qué es contrapreferente? Porque el proponente, en este caso, es el más fuerte, Tigo. Es contra él porque es a favor del adherente, que soy yo, ¿verdad? El que me adhiero a ese contrato. Siempre cuando hablamos de seguros, salud prepaga, contrato de telefonía, son todos contratos de adhesión. Ya está el contrato, vos tenés que ya firmar nomás ya. No es que vos redactás de común acuerdo contigo un contrato, ¿verdad? Bueno, ¿y cuáles son los usos de la interpretación? La buena fe, y se considerarán cuando no se determinó el significado de un término. O sea, cuando haya duda, cuando haya oscuridad, cuando haya un gris, cuando la interpretación sea ambigua en dos sentidos, entonces vamos a buscar el real sentido
de las palabras a través de la conducta, del contexto, del fin, interpretar las cláusulas en el sentido general del contrato, procurar siempre no invalidar cláusulas de un contrato, o sea, siempre buscando dentro del principio de la conservación del acto, ¿verdad? Son un poco los usos en cuanto a la interpretación del acto jurídico. Después tenemos el favor de vitoris y la equidad, dice, de aplicación de última ratio. No tenés nada de eso en el libro para ver un poco qué dice. Favor de vitoris y equidad. Artículo 714. Si a pesar de la aplicación de las normas precedentes subsistiera, o sea, no sabemos, la oscuridad del contrato, deberá este ser entendido en el sentido menos gravoso para el obligado. Ya. Si fuere a título gratuito y en el sentido que realice la armonización equitativa de los intereses de las partes, si fuere a título oneroso. El contrato debe ser interpretado de acuerdo con la buena fe. Claro, esto es ya la última ratio, es el último, vamos a decir, la última herramienta en caso de que buscaste el contexto, interpretaste según la conducta de las partes, según el fin práctico, utilizaste todas esas normas precedentes y aún así hay oscuridad, no podés entender el real sentido de las partes. Entonces, en este caso, se tiene que entender esa cláusula en el sentido menos gravoso para el obligado. Como nosotros sabemos, en un contrato siempre hay un acreedor y un deudor, ¿verdad? El deudor siempre es el que está obligado a cumplir con algo. Entonces, en ese sentido se va a interpretar el contrato en el sentido menos gravoso para el sujeto obligado si ese acto es a título gratuito. Por ejemplo, si hablamos de no sé por qué quiero decir donación, permítanme no decir donación. Entonces, si es a título gratuito. Y en el sentido dice que busque un poco una equidad en caso que el contrato o el acto sea a título oneroso, o sea que tenga que darse una prestación y una contraprestación. O sea, lo que dice es, vamos a buscar afectarle lo menos posible, en este caso al sujeto obligado, si ese es un acto a título gratuito. Y vamos a buscar un equilibrio entre los intereses de las partes si ese acto es a título oneroso, o sea, si hay una prestación y una contraprestación de la otra parte. Eso es lo que dice la última regla, ¿verdad? Que es de aplicación en última ratio, favor de vitoris y equidad, ¿verdad? Es la última regla que queda al respecto. Hay un tema importante acá en esta unidad que no quiero pasar por alto porque son temas que salieron en el examen. Espérame. Esto, la calificación errónea del acto no invalida el acto. Si yo califico un contrato de compraventa como alquiler, esa calificación, ese título que le pongo al acto, al contrato, no invalida. Eso recuerden porque esto salió en el examen, creo que anterior, ¿verdad? ¿Qué importancia tienen los hechos internos? Y no mucha, ¿verdad? Acá lo que importa es la voluntad siempre que se exterioriza. No importa mucho tu intención interna, lo que quería en tu cabeza, no. Lo que importa es tu conducta. Eso, como decíamos hace rato, ¿verdad? La conducta de las partes, lo que se observa a la hora de interpretar un acto, es uno de los criterios en la interpretación de los actos jurídicos. Entonces, la intención real no importa tanto, sino que lo que importa es lo que declaraste a través de tus conductas, ¿verdad? Lo que estás declarando a través de tu conducta en el marco de ese acto. Eso es importante mencionar, ¿verdad? Después, ok. Si hay una cláusula o si hay varias cláusulas que pueden interpretarse en un sentido y en otro sentido la misma cláusula, ¿vamos a invalidar esa cláusula? No. Siempre a través del principio de conservación del acto,
lo que vamos a hacer es tratar de que esa cláusula subsista e interpretarla en un sentido que beneficie a la existencia del acto. No vamos a invalidar el contrato o el acto porque hay cláusulas que se entienden en un sentido ambiguo, ¿verdad? Ese es el principio de la conservación del acto, ¿verdad? Eso también es importante. A ver. ¿Qué es esto, verdad? Si una cláusula es susceptible en dos sentidos, o sea, una cláusula se interpreta en un sentido, en sentido A y también en sentido B. ¿Qué se hace con esa cláusula? ¿Se la invalida? No. Esa cláusula se la interpreta en el sentido que le dé validez al contrato, no nulidad, ¿verdad? No voy a buscar que porque unas cláusulas estén mal, invalidar todo el acto. No, vamos a interpretar las cláusulas en el sentido general, tratando de preservar ese acto, ¿verdad? Sobre eso un poco habla el principio de conservación del acto, ¿verdad? Y esto es la interpretación contrapreferente, ¿verdad? En los contratos de adhesión, siempre las cláusulas sobre las cuales haya oscuridad o duda se van a interpretar en el sentido que favorezcan al adherente, nunca al proponente, porque el proponente es la parte fuerte, es la parte que redactó el contrato. El adherente no tuvo participación en la elaboración del contrato. Por lo tanto, ante la duda, la interpretación de esas cláusulas van a ser en favor del adherente, nunca del proponente. Eso me parece muy importante de mencionar, ¿verdad? Y por último, para cerrar esta parte, ¿cuáles son los criterios para la interpretación de los actos? El contexto, la conducta de las partes y el fin práctico que buscaron. Eso es lo importante y lo relevante a la hora de interpretar un acto, de desentrañar su real sentido, ¿verdad? Bueno, con eso quiero un poco cerrar